Toda operación encubierta necesita una excelente coartada. En una operación humanitaria secreta, en los años 80, un pequeño grupo de operativos encubiertos vivieron su mentira de manera tan convincente que se convirtió en su realidad. Esta es la historia real de cómo Mossad envió agentes encubiertos a territorio enemigo para repatriar en secreto a miles de personas de las tribus perdidas de Israel. Es una de las misiones de rescate más atrevidas en la historia del espionaje. Yo era un oficial en la brigada de paracaidistas, una unidad de combate. Estuve en 4 guerras. Un día me llegó una carta pidiéndome una entrevista y quedé atrapado en esta trampa llamada trabajo de inteligencia. A finales de los años 70, el exteniente coronel del ejército israelí, Dani Limor, fue reclutado por Mossad. La Agencia de Inteligencia Nacional Israelí, en hebreo el Instituto, tenía una formidable reputación por sus operaciones encubiertas globales. No lo haría hoy, quizás, pero en el momento era joven y dijeron, únete al Mossad y ve el mundo. Y eso hice, vi el mundo. Hoy en día, todas las operaciones encubiertas de Limor permanecen clasificadas. Pero sus éxitos lo convirtieron en uno de los agentes de campo más respetados del Mossad. Dani era un disidente del Mossad. En otras palabras, ellos eran un poco ortodoxos. Él tuvo un poder que yo no les di a otros. En 1980, Efraim Halevi, el hombre que se convirtió en el 9º director del Mossad, iba hacia la cima y había sido promovido para dirigir la división de Limor en Tel Aviv. Halevi ahora dirigía una extraordinaria misión. Debía repatriar a una comunidad de judíos conocidos como Israel Beta, o la tribu perdida de Israel. Desde el origen de Israel, el mandato del Mossad es estar preparado para una operación con muy poca antelación, para salvar a cada judío en riesgo de aniquilación en cualquier parte del mundo. Esta antigua tribu, de más de 80.000 judíos, era descendiente de aquellos que huyeron de Jerusalén hace más de 2.500 años. Ahora estaban a más de 2.500 kilómetros de Israel, en un grupo de más de 500 aldeas empobrecidas, en un área remota de Etiopía, en el este de África. Hace 150 años, creían que eran los últimos judíos sobrevivientes. No tenían contacto con otras comunidades judías en el mundo. En 1977, Israel le ofreció a la tribu perdida el derecho automático de retornar al Estado de Israel. Sin embargo, quedó claro que no se les iba a permitir irse de África en paz.
A finales de los años 70, la brutal guerra civil de Etiopía cobró la vida de más de 1,5 millones de personas. Algunos refugiados desesperados huyeron al norte, a los campos de las Naciones Unidas, que fueron colocados en la frontera con Sudán. Entre ellos había un pequeño grupo de la tribu perdida de Israel, determinado a llegar a la tierra prometida, de cualquier manera. Tenía 8 años. Era bien entrada la noche. Yo estaba dormida y mi madre me dijo, «Despierta, caminaremos hasta Jerusalén». Yo no sabía qué era Jerusalén, solo había escuchado de él en las historias de mi abuelo. Nos dijo que Jerusalén existía y que estaba muy lejos. Mali Fadela dejó su hogar con su madre embarazada, su padrastro y su hermano. Cerca de 1,600 personas perdieron su vida al viajar cientos de kilómetros por el interior de Etiopía hasta la frontera de Sudán. Murieron por enfermedades o cansancio, también a manos de ladrones. Durante un mes fue un viaje... fue agotador. Mientras llegábamos a la frontera con Sudán, pensamos todo terminó. Pero era solo el comienzo. Sudán era un país enemigo. Como miembro de la Liga Árabe, el gobierno sudanés, marcadamente islámico, había enviado tropas para apoyar a los enemigos de Israel. Ser judío implicaba un riesgo y cada vez llegaban más y más judíos. Había más de 1 millón de refugiados en Sudán. Debíamos actuar rápido. En la primavera de 1980, Efraim Halevi tomó una decisión. Contactó a un hombre que tenía lo necesario para planear una misión secreta en territorio enemigo. El especialista encubierto y políglota, Danny Limor. Para nosotros, sí era posible operar en un país árabe. Hablábamos de trasladar etíopes judíos. Era una situación difícil y peligrosa. Cuando Danny Limor llegó a Sudán, pretendió ser un antropólogo francoparlante. Una identidad que le permitía pasar por incontables alcabalas militares y llegar a los campos de refugiados. Debía hacer bien mi papel. Si te atrapan, si descubren quién eres en realidad más allá de ese pasaporte, si descubren que eres israelí, probablemente te cuelguen del árbol más alto. En los campos fronterizos, Limor descubrió que las Naciones Unidas no solo lidiaban con aquellos que huían de la guerra civil. Una terrible sequía desató la peor hambruna registrada hasta el momento. Los llamaban campos, pero eran cabañas y tiendas de campaña. No había agua potable, no había comida, higiene, nada. La gente moría de hambre. Más que una repatriación, era una crisis humanitaria. Para Limor, la manera más segura de trasladar a un gran número de judíos etíopes a Israel era por mar. Sudán tiene costa en el Mar Rojo, al igual que Israel. Una vez que llegas al mar, puedes llegar a Israel. El Mossad llamó a la operación Operación Hermanos. Debía ser planeada a la perfección. La Marina israelí llevaría al buque Bat Galim a aguas internacionales, lejos de la costa sudanesa.
Los agentes encubiertos del Mossad, liderados por Danny Limor, trasladarían en secreto a miles de judíos desde el campo sudanés de refugiados hasta la costa. El comando Yami de la Marina israelí los llevaría desde la costa hasta el buque y luego a Israel. Era un plan arriesgado que requería aprobación del mando más alto. No solo debíamos hablar con la Marina, debíamos hablar también con el primer ministro. Lo hicimos y estábamos impulsados por este sentimiento muy profundo, esta urgencia de salvar vidas. Repatriar en secreto a judíos de Etiopía a Israel sería la misión más exigente y peligrosa del Mossad hasta el momento. El primer desafío de Danny Limor era buscar una manera de transportar a los judíos etíopes a través de los 1.200 kilómetros de desierto hasta la costa, en secreto. Me emocionaba la idea, pero no sabía exactamente cómo iba a funcionar. Limor necesitaba una base, un lugar donde su equipo no llamara la atención, donde camiones y botes pasaran desapercibidos. Buscando sitios potenciales para el comando Yami israelí, algo llamó la atención de Limor. Hacía mucho calor, 50 grados en la sombra, pero no había sombra. Parecía un espejismo, algunas casas debajo del sol, cerca del agua, pero resultó ser un hotel. Cuando llegamos había un sujeto, un beduino, y le pregunté qué era ese lugar. Me contó toda la historia. El remoto Hotel Arús, un resort de vacaciones con alrededor de 15 casas de playa y con vista al Mar Rojo, era un paraíso para buzos. Pero por sus caminos inaccesibles y falta de agua corriente, el resort había sido abandonado hace años. De inmediato quedó claro que esa era la solución a nuestro problema, porque si podíamos usar ese hotel, el equipo sería un grupo de instructores de buceo. Estos instructores de buceo podían conducir vehículos, proteger a las personas que trasladaran. Era el plan perfecto. Limor encontró el más preciado bien de cualquier operación secreta, una historia de coartada perfecta. El Mossad se unía a la industria hotelera. En el otoño de 1981, Danny Limor se dedicó a transformar el resort de vacaciones abandonado Arús en la base secreta de la agencia de inteligencia israelí. Había que reparar algunas cosas, pero estaba en buenas condiciones. Ahora tenía el sitio perfecto. Me faltaba reclutar al equipo. El reto era conseguir un personal no solo con experiencia hotelera, sino también calificada para enseñar buceo. No había nadie en Mossad que fuera instructor. Necesitábamos uno, no en un par de años, uno de inmediato. Halevi consideró una nueva opción. Necesitábamos gente fuera del Mossad para entrenarlos. Primero contactó a operativos de las fuerzas especiales israelíes. A principios de los años 80, Ruby Viterbo, retirado del comando SEAL, dirigía una escuela de buceo en el resort de Nueiva, en la península del Sinaí. Ruby recibió una llamada inesperada. Danny me contactó y me contó una graciosa historia sobre salvar judíos de África. Yo nunca participé en una operación clandestina. No vamos a matar a nadie, no plantaremos ninguna bomba, vamos a salvar a mucha gente. Tenía un buen presentimiento al respecto.
A finales de 1981, Viterbo estaba en Sudán como un operativo clandestino del Mossad. Durante los próximos meses, Limor reunió a su equipo, hombres que abandonarían su vida e identidad para adoptar unas nuevas. Pero pensó que un equipo solo de hombres levantaría sospechas. Mi idea era buscar a una mujer para ser parte del equipo. Una mujer le da legitimidad. La presencia de una mujer a este tipo de actividad operacional, algo que es muy sexista, pero así es como la gente lo ve. Viterbo le sugirió a Limor que contactara a una exalumna de su escuela de buceo en Sinaí. Era una mujer del mar. Era la persona perfecta para el trabajo. Cuando el Mossad la contactó, Yola Reitman vivía una vida de lujo. Trabajaba en una aerolínea que me llevó por el mundo, claro. Esa era mi vida. Pasaba mucho tiempo en Eilat, buceaba allí. Tenía un bote también y navegaba mucho. La pasaba muy bien. Era el trabajo de Efraim Halivi evaluar si Reitman tenía lo necesario para convertirse en una agente secreta de inteligencia de inmediato. La conocí en un café en Tel Aviv. Hablamos. Me pareció una persona muy compleja, en verdad. Debía decidir si aceptarla o no. Y la acepté. Mi nueva identidad era alemana. Era natural porque mi lengua materna es el alemán. Era como actuar en una película. Tienes que asumir un papel, la personalidad de alguien más, su identidad. Me sentía segura de poder hacer ese papel. En 1982, Yola Reitman se convirtió en una agente secreta del Mossad y gerente del Hotel Arus, el resort de buceo del Mossad. Hicimos la publicidad, lo anunciamos en revistas, contactamos a personas que conocíamos de la industria turística europea para que trajeran a grupos de buceo y vinieron. Estaban emocionados porque no había otro lugar así en Sudán. Luego venían a menudo, regularmente. Detrás de todo, el resort era una unidad secreta completa del Mossad, con una difícil misión secreta en sus manos. Teníamos nuestras radios especiales para comunicarnos con la central. Nuestros escondites secretos eran ingeniosos. Uno de nuestros radios estaba escondido en un tanque de oxígeno. Imagínatelo, estás en una película, como James Bond. Era así. En privado, el Mossad tenía sus reservas con la idea de involucrar a civiles en una operación tan crucial y peligrosa. Era la primera vez. Les dimos un entrenamiento muy superficial y así los enviamos. Me di cuenta de que si eran capturados, no volveríamos vivos. No había vuelta atrás. ¿Lo hacías o no? Para el momento, los campos en la frontera sudanesa con Etiopía estaban repletos de miles de personas que huían del hambre, la guerra y la persecución. Vi torturas, vi a personas con armas, personas amenazando y abusando de otros en la comunidad. Frente a mis ojos estaba esta terrible situación. Personas muy débiles y deshidratadas. Vi muchas cosas como esa. Sí, vi todo eso. Mientras tanto, Danny Limor y su equipo de agentes secretos esperaban en el hotel por la señal para trasladar a la tribu perdida de Israel a Tel Aviv. No había margen para errores. Una vez que los agentes en el hotel supieran que la nave israelí había zarpado para el encuentro, tan solo tenían 3 días para iniciar la Operación Hermanos y para extraer a los refugiados del campo hasta la costa sudanesa.
Bajo el pretexto de buscar suministros, Limor lideró un grupo de camiones en una ruta de 1.800 kilómetros al campo de refugiados. Conduciríamos todo el día. Llegaríamos a los campos en la noche. Y en el sitio acordado, allí estarían algunos judíos. Al atardecer, Mali y su familia lo supieron. Era tiempo de irse. Era una masa de gente con nosotros. Muchas familias. Recuerdo que 2 personas estaban guiándonos. Y ellos tenían una gran linterna. Así que corrimos detrás de ellos. Fue increíble. Sentías que algo inmenso ocurría allí. Confiaban en ti a ciegas. Ponían sus vidas en tus manos. Fue un sentimiento complicado. Pero de inmediato surgió un problema. Había muchos más refugiados, demasiados para los 200 puestos disponibles en los camiones. Me sentí terrible porque sabía que muchas de estas personas no serían evacuadas. Debían quedarse y esperar el próximo viaje que nadie sabía cuándo sería. Mientras esperábamos, recuerdo que vi a un grupo de personas en los camiones yéndose. Para mí fue muy difícil. Dije, moriremos aquí. No tiene sentido hacer ningún esfuerzo. Y pensé que no sobreviviríamos porque no tuvimos suerte. Pensé que se trataba de suerte, que necesitábamos un milagro. El equipo debía trasladar su carga humana en un viaje de 900 kilómetros a través de un país militarizado, en medio de una brutal guerra civil. El director del Mossad nos dijo que era el trabajo más difícil. No era contrabandear dinero, armas o drogas, sino personas. Era muy peligroso. Debíamos pasar 5 alcabalas donde se debía detener cualquier tipo de actividad. Debíamos ser muy inteligentes. Los servicios de seguridad sudaneses eran muy sensibles sobre lo que hacían las personas en Sudán. Tenían órdenes de interceptar, de detener cualquier vehículo. Si los guardias del ejército en una alcabala sospechaban de algo, no solo asesinarían a todos en el camión, sino que toda la operación sería descubierta. Pero Daniel Limor tenía un plan. Desarrollé un sistema. Cuando llegaba a la alcabala me detenía y conversaba con los guardias. No los sobornaba. Pero tenía algunas cosas. Si las querían eran suyas. Algunos cigarrillos o galletas. Luego veían el otro camión y querían ir a detenerlo en el camino. Yo les decía, no, esa es mi gente. Y ellos, ¿es tu gente? Muy bien. En el resort de buceo, Yola Reitman esperaba que Limor le confirmara que habían pasado la última alcabala antes de informar al barco naval israelí de que estaban listos. Yo haría la conexión por radio entre los autos y el barco. No oyes nada, pero ves sombras acercarse, porque el comando Yami tiene una manera particular de moverse. Fue increíble. Más de 2000 años después de que sus ancestros huyeran de Jerusalén, cerca de 200 personas de la tribu perdida de Israel regresaban a la tierra sagrada. Se sintió muy bien saber que les dabas esperanza. Sabía que habían deseado volver a Jerusalén por muchos años y que yo era esa oportunidad. Fue impresionante. Fue como observar un pedazo de la historia. 6 meses y 4 misiones después,
El Mossad trasladó a 800 hombres, mujeres y niños a la seguridad del barco de la Marina y luego a Israel. Pero su misión de evacuar al resto de la tribu por mar estaba por tomar un dramático rumbo. En la primavera de 1982, Danny Limor y su equipo de operativos secretos del Mossad, protegidos por su tapadera del resort de buceo, preparaban su quinta extracción de etíopes judíos. El resort Arus era una tapadera tan convincente que el Mossad obtenía muy buenos ingresos. Lo recuerdo muy bien. El dinero no paraba. Envié un telegrama a la central. ¡Hay mucho dinero! Estaba muy emocionada. Éramos muy exitosos. Las ganancias subían y el riesgo también. Había mucho contrabando entre Sudán y Arabia Saudita. Sabíamos que había patrullas del ejército sudanés por allí. Debíamos ser muy rápidos. Comenzó como cualquier otra operación. Era una importante. Teníamos cerca de 200 personas en ese momento. Había 2 agentes Yami en cada bote, muy bien armados. Nosotros no teníamos armas. De pronto un centinela dijo por radio, tenemos compañía. Y veo entonces a un grupo de gente claramente armada acercándose. Era una unidad sudanesa del ejército patrullando la costa en busca de contrabandistas. Decidimos irnos de allí. 15 de los 16 botes ya estaban en el agua, pero uno se atascó en la playa. Los soldados se estaban acercando y de repente uno vio el bote. Disparó con su Kalashnikov. Escuchamos disparos y gente gritando en árabe. ¡Manos arriba! Para ganar tiempo y dejar que los botes evacuaran la playa, corrí hacia los soldados. Empecé a gritar. ¡Están locos! Ellos son turistas. No era muy convincente, pero como gritaba, entendieron que estaba a cargo. En estas situaciones, la mejor defensa es una ofensiva. La distracción funcionó. Esa noche más de 170 etíopes judíos escaparon a salvo en una nave israelí. Pero el Mossad quedó preocupado por el difícil escape. Me comuniqué por radio con alguien del Mossad en el bote y escuché la orden de evacuar el hotel. Le dije a Danny, escuché evacuación ahora. Él dijo, yo también. La central estaba preocupada porque hubiésemos sido descubiertos y nos pudiesen arrestar e interrogar. Pensé que si seguíamos instrucciones y evacuábamos, si abandonábamos el hotel, tendríamos que esperar a armar un nuevo frente. Eso no se hace en 24 horas. Toma mucho tiempo. Le tomó a Limor casi un año arreglar el hotel para que fuese la tapadera de la operación. No se iba a rendir tan fácil. Danny Limor defendió su trabajo y desafió la orden directa de terminar la operación. 24 horas después, Limor estaba en la central del Mossad, en Tel Aviv, explicando su caso a Efraim Halivi. La única estrategia en casos como este, estamos hablando de gente profesional. El director del Mossad, el jefe de la división. Ellos confían en ti y en tu juicio, ¿o no? Decidí no detener la operación. Decidí esperar un poco para
simplemente reflexionar. Los agentes y el resort podían quedarse por ahora, pero no habría más evacuaciones por mar. El Mossad debía pensar en otra manera de traer a casa a la tribu perdida de Israel, y rápido. Optaron por una nueva y atrevida estrategia: sacarlos en grandes cargas por aire. Su nuevo plan era usar aviones C-130 para transportar, en secreto, a la tribu perdida desde el desierto sudanés hasta Tel Aviv. El Escuadrón 131 tenía una temible reputación. Eran paracaidistas israelíes que asesinaron a los terroristas involucrados en el secuestro de Air France en julio de 1976. Como un ex paracaidista, solía saltar de esos aviones y me emocionaba el hecho de que podíamos transportar a más personas. El avión podía aterrizar cerca de los campos y no tendríamos que conducir tanto. Era un peligroso viaje hacia la costa. Obviamente los aviones tenían más ventajas que los botes. La hostilidad entre Israel y Sudán, mayormente musulmán, significaba que los pilotos de los aviones 131 volarían en espacio aéreo enemigo. Para evitar ser derribados, debían volar fuera del radar y de noche. Iden Atias era uno de los pilotos seleccionados para la misión. Casi 2/3 del viaje eran sobre territorio hostil. Debíamos hacerlo sin ser descubiertos, ni al llegar ni al salir. La manera de lograrlo era volando a muy baja altitud, como a 500 metros. Aterrizas en un desierto en medio de la nada. Y tienes cerca de 13 segundos. Ese es el nivel de precisión esperada. Es un desafío para el piloto. Antes de activar los vuelos, Limor y su equipo debían encargarse de identificar los sitios de aterrizaje secretos en el desierto. Empezamos a evaluar el desierto para buscar e improvisar una pista de aterrizaje de 1.500 metros de largo y 10 metros de ancho, sin obstáculos, árboles o grandes rocas. Era mi responsabilidad. Uno de los pilotos me preguntó, ¿seguro que sabes lo que haces? Le dije, no, es mi primera vez. Siempre hay una primera vez para todo. En los campos, mientras las misiones de rescate se reanudaban, los etíopes judíos pensaron que habían sido abandonados por Israel. Cuando las operaciones se detuvieron, estábamos seguros de que moriríamos allí. ¿Es verdad que el costo de salvar a 10.000 personas era sacrificar a otras 2.000 o 3.000 personas? Aún no sé la respuesta. El único ser que conoce esa respuesta está en el cielo. Finalmente, en mayo de 1982, con los sitios secretos de aterrizaje identificados, los operativos del Mossad estaban listos para reanudar la Operación Hermanos. Ahora los agentes de Limor no solo manejarían un resort de buceo, también una aerolínea clandestina. Un avión de transporte israelí C-130 despegó de la base 27 de la Fuerza Aérea en Lod, camino a una ubicación secreta en Sudán. Ahora los agentes del Mossad debían guiar a la Fuerza Aérea israelí para que aterrizara en el corazón del desierto sudanés. De ello dependía el destino de las personas en los campos. No hay espacio para ser impuntual en una operación aérea como esta. Todo debe ser preciso. Una vez que los aviones se acercaran a Sudán, el equipo de Limor tenía pocas horas para atravesar más de 200 kilómetros de desierto, desde los campos hasta los lugares de aterrizaje. La misma emoción, pero había algo más.
sentimos una urgencia particular. Teníamos que ser rápidos. Había muchas personas esperando, sufriendo, muriendo en los campos. Más personas se unieron. Era una ola de aliyá, de inmigración a Israel. El rumor de que una ruta se había abierto y era posible ir a Jerusalén. Con el apoyo de la Fuerza Aérea Israelí, más de 400 personas podían ser evacuadas al mismo tiempo en 2 aviones. Con solo 200 asientos en los camiones, la mitad tuvo que ir de pie. Escalaban por los lados, se apretaban en mi auto, que solo mide apenas 8x2. Es algo indescriptible. Algo irreal, che. Mali y su familia sobrevivieron 1 año y medio en las escuálidas condiciones de los campos. Si no lo intentábamos ahora, nunca ocurriría. Mi madre me dijo que no llorara, que corriera tan rápido como pudiera para estar entre los primeros. Y eso fue lo que hicimos. Sostenía la mano de mi madre y corríamos. Llegamos al camión y nos dijeron que lo habíamos logrado. Nuestros pies se sintieron muy ligeros y podíamos correr más. Estábamos sin palabras. Lo logramos. Dijeron, ¡vamos, vamos! Los aviones ya están en el aire y debo conducir 200 kilómetros hasta el lugar del encuentro. En el sitio de aterrizaje, Limor tenía el trabajo de guiar a los aviones. En general, teníamos entre 5 y 10 minutos desde que llegábamos hasta que el avión aterrizaba. Nos comunicábamos en inglés. Imitábamos a un conductor de camiones. Auto 12, auto 12, auto 14. En esta operación tan estricta, tan estresante, de repente hay esta comunicación muy pintoresca. Tu estacionamiento está listo. Si alguien escuchaba esta frecuencia, no la asociarían con aviones. En la noche oscura, los pilotos solo tenían lentes de visión nocturna para vislumbrar la pista. Necesitas agallas. Lo que estos sujetos hicieron con esos aviones inmensos es como ser un violinista. Fue una experiencia que nunca olvidaré. Estar sentado en el auto y que este monstruo pase a 10 metros sobre tu cabeza no se te olvida. Empiezas a temblar y debes retener tus fluidos. Era la primera vez que veía un avión. La primera vez que tenía que escalar al centro de este espacio enorme. Estábamos emocionados. Sabíamos que estábamos en buenas manos. Para nosotros, estos sujetos eran ángeles que nos llevarían al lugar soñado de nuestros padres y abuelos. Debes minimizar el tiempo en tierra cuando estás en territorio hostil. Te detienes, bajas a la rampa, metes a 200 personas, aseguras el lugar, cierras la rampa, despegas y te vas. Era un asunto de menos de 2 minutos. Después de 4 horas y media de vuelo, el C-130 aterrizó en Israel. Cuando al fin aterrizamos en Ben Gurión, la gente no lo podía creer. Lo primero que hicieron ancianos y ancianas fue arrodillarse y también besar el suelo. Habían llegado a la tierra sagrada. Su sueño se había hecho realidad. Desde el verano de 1982 hasta el otoño de 1984, Daniel Limor y su equipo coordinaron 17 vuelos desde el desierto. Luego de 4 años, un estimado de 12,000 personas
fueron rescatadas del hambre y la muerte en los campos. En Israel, los medios no publicaron nada sobre la oleada de refugiados. A principios de 1985, se filtró la noticia de que miles de etíopes judíos habían huido a Jerusalén. El Mossad ordenó la evacuación inmediata del resort de buceo Arús. En la Pascua de 1985, los turistas de buceo encontraron el hotel desierto. Si les preguntas a agentes del Mossad sobre las posibilidades de que una operación como esta se haga sin interferencias, sin ser descubierta, dirían que es casi, imposible. Pero lo hicimos. Hicimos lo que teníamos que hacer y estamos orgullosos. Para mí, simboliza la razón de existir del Estado de Israel. Fue una experiencia realmente única. Cuando miro al pasado, personas muy cercanas a mí no tenían ni idea de esto. Nadie supo nada por 35 años. La Operación Hermanos se convirtió en el modelo de una serie de misiones humanitarias apoyadas por inteligencia. El exdirector de la CIA y vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, se unió. En conversaciones secretas con el presidente sudanés, Nemeri, participó en una serie de 28 vuelos secretos. Cuando la comunidad internacional supo de los reportes de la hambruna sin precedentes en Etiopía, la Operación Moisés llevó a otros 6.500 judíos a Israel por Bruselas. Luego, en mayo de 1991, la Operación Salomón evacuó a 50.000 personas, estableciendo un nuevo récord al trasladar a 1.067 personas en un solo avión. Hoy día, cerca de 130.000 judíos de ascendencia etíope viven en Israel. Te diré algo que quizás suene gracioso, pero es verdad. Esta experiencia me cambió. Es un privilegio estar involucrado en acciones como estas. Te da mucha esperanza y mucha confianza en lo que logremos. Lo lograremos en todos los sentidos.